A todos, muy buenos días. Hoy volvemos por acá. Ya hoy estamos a 6 de febrero del 2025. Se van los años y parece que todo sigue igual. Pero bueno, hay que seguir. A veces uno se frustra, se desanima un poco. Inclusive ve esa inercia que hay, ese desánimo que se ve, nota inclusive en las redes, en los grupos. A veces ya las personas ni comentan. Y las redes sociales de la internet pues también a veces se llenan de esa frustración y de discusiones banales que realmente no aportan nada a la causa y de la liberación y de la democracia en Cuba. Pero bueno, esa es la vida, así funciona nuestra circunstancia y tenemos que seguir adelante. Realmente en estos días he visto, a raíz de unas declaraciones de posición o de opinión que dio José Daniel Ferrer, y se ha formulado todo un debate de distintos puntos de vista, de distintas posiciones. Realmente, sí, todo esa es la ventaja de las redes sociales, que todo el mundo tiene el derecho y la posibilidad, no solamente el derecho, la posibilidad de opinar libremente. Por eso que yo digo que hay un gran tiempo, estamos en un tiempo nuevo donde ya el monopolio del micrófono no está en los medios tradicionales, sino ha surgido hemos surgido un grupo de opinadores de a pie que también por lo menos hacemos públicas nuestras opiniones y nuestras voces. Y a raíz de esa discusión que se ha originado en las redes sociales de la internet sobre el tema de la transición en Cuba, según la visión de muchos que es borrón y cuenta nueva, y otros pues plantean que se debe imponer un nuevo régimen que reivindique todos los abusos cometidos por años por el régimen castrocomunista. Sin embargo, creo que el único que tiene la capacidad de ejecutar una acción de acuerdo a sus intereses en estos momentos es el propio régimen, ya que no tenemos una fuerza opositora estructurada, organizada y apoyada por una buena cantidad de población para que eso funcione y presione al régimen y tenga que hacer los cambios que muchos quisieran, tal vez. Pero bueno, en estas circunstancias que estamos analizando hoy, pues el régimen va a hacer los cambios y se visualiza ya que están dando los primeros pasos para hacer los cambios que ellos quieren a su medida, como yo lo he llamado reforma a su medida. Hay otros que le llaman cambio fraude, pero en realidad es lo mismo. Y muchos piensan o dicen no aceptar y no permitir que el régimen haga esa transición a su medida, pero yo le pregunto, bueno, ¿y cómo lo evita? ¿Cómo lo impide? No es posible impedirlo tan fácil como la gente piensa. O sea, hasta ahora no, el régimen en sus 66 años ha impuesto su voluntad y no ha habido fuerza suficiente para impedirlo. Por eso este trabajo que hicimos hace un tiempo atrás, en el 2022, pues recoge esa posibilidad de reforma a su medida y dice así: Centro de Estudios para la Democracia Proactiva José Ignacio García Hamilton. Reforma a la medida para una transición en Cuba. Este análisis no es un secreto que se intenta revelar o poner en alerta al régimen castrista sobre la iniciativa de estas reformas. Ellos la saben mejor que nadie. La razón por la que
no las han aplicado pueden ser muchas. Respeto histórico al inmovilismo de los llamados históricos, encabezados por Raúl Castro, miedo y falta de autoridad de las nuevas autoridades en el poder y hasta la percepción de mejor mantenerse en una zona de confort a ver si sucede un milagro, como varias veces ha sucedido, para salir a flote y mantenerse en el poder. Tal vez se esté apostando a un apoyo sustancial de México, Colombia y Brasil, además de Irán, Rusia y China. En este primer párrafo queremos aclarar que este documento se redactó en el 2022. Muchas circunstancias no son exactamente como aparecen aquí, pero sí mantiene su vigencia, porque no es un secreto para nadie que China y Rusia, por lo menos, inclusive México, están apostando por apoyar al régimen actualmente de Díaz-Canel, que es la representación del catrismo, para que se mantengan en el poder. Y seguimos el documento que dice: sin embargo, una amplia reforma política los podrá mantener y legitimar en el poder con mayor estabilidad económica y social y hacer más cómoda su gobernabilidad política. Sería un entramado que conlleve multipartidismo, liberación de los presos políticos y elecciones. Multipartidismo: la anuencia de más partidos facilita la fragmentación de los partidos políticos no de izquierda, y algunos de izquierda formarían coalición con el régimen. Los presos políticos. Los presos políticos no constituyen un peso de liderazgo importante en la sociedad política cubana. Además, Cuba, con esa liberación se resolvería la situación de los encarcelados por la falsa oposición. En este punto quiero aclarar que sí, la situación de los presos políticos, hay que reconocer que los presos del 9/11 que salieron por la situación social de Cuba y se manifestaron, pero realmente no era un movimiento político determinado que se estructuró y protestó. Y también a raíz de todo un trabajo, un ensayo que se ha hecho sobre la oposición controlada, la falsa oposición, sabemos que en cada redada de esas tienen que ir acompañados de opositores de la falsa oposición para tener el control político de las cárceles, y algunos que se suman, que son los que se quiebran, también pues participan en este control sociopolítico de las prisiones, y en un momento determinado pues ya esas personas encarceladas hay que darle salida, porque también un trabajo de la falsa oposición o sea, aplicado a las prisiones, es que la prisión pues eleva el perfil y la credibilidad de los falsos opositores, porque tienen que tener todo un perfil bien alto para cuando se necesiten interactuar dentro de la oposición, pues tengan un reconocimiento político lo suficientemente alto para ser posicionado o puesto en los puntos claves que el régimen le interesa. Y continuamos. Las elecciones. No se usa el término elecciones libres porque ya eso desapareció con la tecnología en el siglo XXI. Entonces se organizan unas elecciones donde toda la logística será realizada por el régimen, desde la creación del Consejo Electoral hasta las reglamentaciones de todo el proceso. Eso incluye la aprobación de los partidos políticos y la inhabilitación de candidatos, entre otras prerrogativas. En este punto queremos analizar que esa experiencia de las elecciones pues ya se ha tenido inclusive aquí en los propios Estados Unidos. Se utilizó en Venezuela. En Venezuela han hecho con el sistema electoral lo que ellos han querido. Aquí en Estados Unidos, pues ahora con las elecciones del 2024, pues se reivindicó un poco lo que pasó en el 2020, y también se puso de manifiesto
que realmente esa persecución política y la descalificación política, por lo menos aquí en Estados Unidos, no funcionó. Se convirtió en un boomerang que inclusive pues, le dio mayor fuerza y protagonismo a Donald Trump, que finalmente ganó las elecciones. Pero sabemos que una sociedad como la cubana, que no está estructurada ni tiene esa fortaleza democrática, una manipulación de las elecciones se haría relativamente fácil. Y continuamos. No obstante, el voto se realizará de forma electrónica mediante máquinas de votar. Hay que evitar casualidades como una alianza de los no izquierdistas, o sea, me refiero a los partidos que son de izquierda, que ha sucedido mucho en América Latina, que esos partidos, pues, supuestamente llamados de derecha, pues hacen, no se juntan, van por separado las elecciones y en la primaria, pues la izquierda casi siempre va con un candidato único, que es el que en definitiva gana las elecciones. Las máquinas pueden ser traídas, o sea, el voto electrónico para un candidato único de la izquierda, pues las máquinas electrónicas pueden ser traídas de Venezuela, donde hay una gran experiencia en estos mecanismos electorales. En sentido de esta reforma, el sentido de esta reforma no sería una transición a la democracia real, pero sí tendría un viso de democracia que destrabará la codificación del embargo norteamericano en el Congreso, que está sustentado por esas tres condicionales antes expuestas, o sea, la liberación de los presos políticos, el multipartidismo y elecciones. La abolición del embargo permitiría que los empresarios norteamericanos y también cubanos comiencen de inmediato a vender en Cuba, financiado por la banca privada, todos sus productos fundamentalmente agrícolas. No acarrearía en este caso ningún riesgo por falta de pago, porque la banca privada, al no recibir los pagos correspondientes, pasa la deuda al gobierno federal. Aunque la posibilidad de mantenerse el gobierno demócrata de Estados Unidos en el poder es alta, y me refiero a este documento del 2022, sería muy conveniente no afrontar riesgos y realizar las reformas dentro de la administración actual. Además, la coyuntura geopolítica mundial le es favorable. Esto realmente no sucedió. El Partido Demócrata de Estados Unidos se complicó bastante y realmente no se pudo hacer esta reforma en Cuba en ese momento. En estos momentos sí se visualiza que se están dando pasos ya bien definidos a implementar esta experiencia que estamos poniendo aquí, esta iniciativa, esta estrategia que estamos poniendo aquí, porque ya hemos visto algunos movimientos, inclusive esta campaña dentro de las redes sociales, visualizando cómo sería un cambio en Cuba que incluya ese perdón, ese perdón colectivo, incluyendo al Partido Comunista y sus agentes y todo el sistema represivo. Eso es precisamente parte de lo que se necesita y se debe hacer o se piensa hacer dentro de ese cambio. ¿Por qué? Porque a la vez que el régimen va a proponer un supuesto perdón con la liberación de los presos políticos y una concepción democrática a través de elecciones y el reconocimiento de múltiples partidos, entonces también pues tendría que responder la oposición con algo parecido, algo similar, y en eso pues se hace este pronunciamiento actual, esta discusión, se lleva esta discusión a las redes, donde se pone como una premisa que lo más conveniente sería el perdón, ese perdón de borrón y cuenta nueva, y algo que sí, en política eso funciona, una estrategia muy viable, porque eso inclusive el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea y las demás fuerzas mundiales
también van a tener van a ser partidarias de esa estrategia, de ese reconocimiento. Inclusive Rusia y China también podrían avalar esa apertura con ese reconocimiento de perdón y de borrón y cuenta nueva. Y seguimos. Bueno, concluido este proceso, naturalmente que se verán grandes mejoras. Será casi imposible disentir porque la población en mayoría, incluidos los que están fuera del país, serán los primeros que te atacarán y sería muy difícil organizar un sistema de oposición real, lo que pudiera convertirse en una dictadura institucional, como ya hemos visto en otros países anteriormente, como México y muchos otros países que han tenido esta característica. Ya José Martí sentenció algo parecido a esto. Sería muy difícil, cuando dijo, sería muy difícil de desarraigar, porque vendría excusado por algunas virtudes y legitimado por el triunfo. Esta apertura, que se podría llamar un triunfo, inclusive para la oposición, pues vendría, como decía Martí, excusado por algunas virtudes, ¿no? Que son todas esas aperturas que ahora le vamos a dar a continuación. Uno, la apertura esa podría traer los siguientes puntos que vamos a redactar, a darle lectura más ahora a continuación. Uno, liberación de todos los presos políticos sin la abolición de la tipificación del actual delito en el Código Penal. Dos, autorización de todos los partidos políticos, incluidos los de la falsa oposición, con normas y reglamentos de participación, incluso en los órganos de poder. 3. Elecciones presidenciales con un consejo electoral designado por el régimen y los candidatos seleccionados por ese consejo electoral. 4. Permitir que todas las manifestaciones públicas sean en forma pacífica y que sus organizadores, promotores y participantes se comprometan a enfrentar a todos los que no se comporten bajo la regla del llamado pacifismo. 5. Prensa privada en todos los tipos de medios con regulación de contenido. 6. Entrada y salida libre al país por todos los ciudadanos cubanos bajo el requisito de un comportamiento no hostil al régimen. 7. Autorización de vuelos internacionales a todos los destinos posibles del país con impuestos mínimos de aduana, medicamentos y alimentos libres de impuestos. 8. Permitir la salida y entrada de personas con propósito de hacer compras y de mercadeo. 9. Permitir la inversión extranjera incluso de los cubanos en coordinación con el régimen cubano. 10. Flexibilización de muchas regulaciones internas sobre transporte, uso de las tierras, libre mercado y comercialización. Hasta aquí los 10 puntos más importantes que se visualizaban en aquel momento. Ya muchos de estos puntos pues se pueden ir diciendo que sí, que tuvieron ya su implementación. Acuérdense que cuando este documento se redactó no existían las MIPYME, no existía todo ese libre mercado de importación que se estaba creando hace poco. Ahora hay algunas contradicciones con eso, pero realmente hay todavía muchas empresas que son prácticamente una máscara del régimen para poder importar sobre la base de la propiedad privada, pero que en definitiva pues no son ninguna empresa privada, sino son aparatos del mismo sistema. Ese análisis lo vamos a hacer en otro video, analizando el concepto de la propiedad privada, la MIPYME y todas estas cosas que realmente ha sido también algo bien complicado, porque ni siquiera el régimen eso le ha salido muy bien. Y para concluir este documento, pues dice, la idea no es que se esté o no de acuerdo con esta reforma, sino quién puede o tiene la forma o capacidad para evitarlo. Si no tienes cómo evitarlo, no importa que no esté de acuerdo. Tu opinión no cambia las cosas. Lo que el régimen sí tiene la capacidad de maniobra
y con ellos recibiría el reconocimiento internacional y la suspensión de todas las sanciones norteamericanas. Esto fue firmado o fue redactado en febrero 20 del 2022. Aquí, pues como se puede ver, nosotros no tenemos nadie que pueda, ninguna institución, ninguna forma, ninguna capacidad movilizativa que pueda evitar que el régimen haga sus maniobras que quiera. Inclusive hay que estar atentos porque yo veo con esto que estaba planteando ya algunos indicios de que el régimen se está moviendo. Una de las situaciones que vemos que hay tal vez alguna posible negociación ya en curso es que en la primera medida de Donald Trump no ha tocado nada con relación al tema cubano. Inclusive no se han producido deportaciones de cubanos en estos momentos, sabiendo que hay más de 45.000 cubanos con orden expedita de extradición y deportación, mejor dicho, deportación, y no ha pasado nada. Parece que hay un silencio general por las dos partes, tanto por parte del régimen como por parte de la administración de Donald Trump. Parece que sí ya hay en curso algún tipo de negociación. Y hablando de este tipo de situación que tenemos, lo que planteábamos aquí, la no aceptación de los cambios, hay que tener presente que a veces uno no tiene el deseo, la voluntad de que las cosas pasen, pero no tiene la capacidad ni la fuerza para impedirlo y tiene que tolerarlo, aceptarlo, no hay de otra. Nadie aquí, no tenemos en nuestra oposición, no tenemos esa fuerza de imponer todavía nada. Yo lamento ver en las redes muchas personas diciendo que que lo que tenemos que imponer la Constitución de 1940. La Constitución de 1940 pues puede ser que sí, tuvo mucho apoyo en un momento determinado, pero hay que recordar a las personas que la Constitución de 1940 pues tenía estaba bajo un esquema muy socialista, de conceptos muy socialistas de aquella época, que finalmente pues no funcionaron. Y también hay un artículo muy determinante en la Constitución del 40 que dice que toda persona que se acoja a una ciudadanía extranjera automáticamente pierde la ciudadanía cubana. He oído muchos cubanos decir que bueno, ese pedacito, ese artículo lo eliminamos y eso es un concepto errado. Una constitución no se adapta o se asume la parte que a uno le interesa o le conviene, o se asume completa o no se asume. Entonces eso no funciona así. Y por otra parte, pues, si tú no tienes la fuerza suficiente para imponer una constitución, pues ni siquiera es una constitución. La herramienta básica de una constitución es lo que se le llama ejército constitucional, que es la parte vinculante de la oposición, la que hace cumplir la oposición. Y si tú no tienes esa fuerza pues creada y estructurada, pues tú no tienes ninguna capacidad de hacer valer tu constitución. Así que se convertiría en letras muertas. Así que en este análisis de hoy, este artículo que revitalizando, el artículo redactado en febrero del 2022, pues ya se visualizaba de aquella época que en cualquier momento el régimen va a dar la apertura a esta, que yo la llamé en aquel momento reforma a la medida, otros le llaman cambio fraude, otros también ahora dicen cambio a la medida, pero lo que sí estamos seguros es que algún movimiento ellos van a hacer, porque la situación económica y social en Cuba no es tolerable. Así no se puede gobernar. Y ellos tienen necesidad de hacer una reforma que le permita mantenerse en el poder. Y esta que estamos planteando nosotros aquí es la que mejor le conviene. Así que por eso decimos que es una reforma a la medida, porque exactamente la han diseñado o la pueden diseñar de acuerdo a sus intereses y seguir gobernando sin buscarse ningún problema serio. Así que por hoy, pues como le había prometido ayer, que tan pronto hubieran situaciones que valieran la pena analizar, las íbamos a estar analizando. Así que
ya con este tema de hoy, pues tenemos algo nuevo que discutir, nuevo que visualizar. No necesariamente es mi punto de vista ni es lo que yo deseo. Yo lo que soy un analista, yo aquí no vengo en forma de partidismo para yo poner posiciones personales, sino lo que se vislumbra en el espectro político de lo que puede ocurrir a corto plazo. Así que con esta reflexión lo dejo que sigan visualizando los cambios que se van haciendo, vayan confrontando estos planteamientos con la realidad que se vaya produciendo y verán que realmente poco a poco vamos llegando a esta situación que se plantea en este documento. Así que por hoy les agradezco a todos los que vean este video, que se sigan suscribiendo. Ya ayer, por lo menos con el video de ayer, logramos un suscriptor más. Ya llevamos 666, una cifra bastante llamativa, ¿no? 666. Y entonces, pues entonces también lo compartan y que sirva de análisis y de discusión para las personas que están interesadas en la política de Cuba, porque realmente lo que hay en las redes no necesariamente son personas que están interesadas en la política, que interesan la controversia, la discusión, pero realmente no ejercen un activismo político en Cuba necesario. Así que en definitiva, pero siempre es bueno que el documento pues sea motivo de discusión y debate, aunque sea en las redes de momento, porque esto debía ser un trabajo que se discutiera inclusive en la base interna en Cuba, en la sociedad cubana interna, pero como todavía no hay esa voluntad política, ni siquiera tenemos una oposición que esté haciendo ningún trabajo de proselitismo político en una base en Cuba, pues realmente esto donde más o menos se puede ver algún trabajo así de nosotros, los opinadores de a pie, es en las redes sociales. Así que por hoy pues me despido, tal vez mañana estemos analizando alguna nueva situación.